Bendiciones, mis amigos. Le habla la profeta Ángela Strong y para nosotros es un privilegio el que nos haya acompañado para compartir la palabra de Dios. En el día de hoy tengo una palabra específica para alguien. Es un tema que el Espíritu Santo nos dio anoche mientras orábamos y es acerca de estás ungido y no te has dado cuenta. A menudo nos encontramos frente a alguna situación en nuestra vida y ni siquiera nos percatamos que estamos pasando por esa circunstancia. Las estadísticas demuestran que hay inclusive mujeres que han estado embarazadas por 5, 6 meses, 7 meses y otras ya han dado a luz y no se han dado cuenta que han estado embarazadas, que han estado preñadas, porque aunque se enteran de ciertos síntomas y eso, no le prestan atención, piensan que es algún problema de salud, una irregularidad en su sistema, pero nunca se dan cuenta de que están embarazadas. Esto pasa también en el mundo espiritual. A veces estamos ungidos o a veces nos encontramos enfrentando alguna temporada nueva de nuestra vida, pero ni siquiera nos damos cuenta. Este caso pasó en un ejemplo muy conocido en la Biblia, en la palabra de Dios, que fue el caso de David. Y ustedes dirán, pero ¿cómo sabía que David había sido ungido y que no se había dado cuenta? Porque él seguía haciendo y actuando de la misma manera que él actuaba anteriormente, aún a pesar de él poseer la unción. La Biblia nos dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Dice la palabra que desde aquel mismo momento, instante, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Samuel, de David. Pero David seguía todavía apacentando ovejas, seguía obedeciendo su misma rutina, porque había un peso sobre él, el peso que da la unción, pero él lo desconocía. En primer lugar, a veces cuando Dios nos habla, nos da una palabra profética, no necesariamente con esa palabra profética que nos advierte o que nos informa acerca de nuestro futuro, ya con esto implica que estemos ungidos. El estar ungido es un proceso, es un tiempo que Dios se toma, es una elección de parte del Padre. No es lo mismo el que Dios no haya señalado o haya depositado propósitos en nosotros a que nos haya ungido. La unción es para algo, la unción obedece un objetivo, es para cumplir una asignación en la tierra. La Biblia nos cuenta en el libro de Samuel, capítulo 17, que al igual que David, cuando David había sido ungido, en ese momento él se tuvo que exponer a la batalla. En otras palabras, él tuvo que ir al campo de batalla donde se encontraban sus hermanos. Pero la decisión de ir a la batalla no fue una decisión de David, sino una decisión de su padre. Su padre le había dicho: ve a la batalla, allá se encuentran tus hermanos, ve y llévale de comer. El padre no había enviado a David a la batalla ni para que él peleara, ni para que él se quedara en ese lugar, ni para que él enfrentara los mismos gigantes o situaciones que sus hermanos estaban enfrentando, sino era para otra asignación, para llevarle de comer. Ahora, ¿cuántas veces nosotros no nos encontramos en ambientes, en entornos que nosotros no pensamos nunca estar, que ni siquiera lo determinamos? Nos encontramos dentro de situaciones que decimos: Señor, yo nunca en mi vida pensé encontrarme dentro de esta situación o esta circunstancia. Y a veces decimos: ¿será que yo estoy fuera de mi lugar de destino? ¿Será que el diablo me ha traído a este lugar? Permíteme decirte, no es el diablo, no es que te encuentras fuera de tu lugar de destino. Todo es parte del proceso de posicionamiento. A veces los lugares que Dios elige para revelarnos sus propósitos son lugares inusuales. ¿Quién diría que un chico que fue ungido por Dios como David tenía que verse en una batalla insignificante, peleando una batalla humana, en un lugar que él no estaba acostumbrado? David era un niño, un joven de oveja, de estar en el campo. Él no era un guerrero, ni un chico de batalla, pero a veces Dios nos expone a circunstancias inusuales.
Y David se encontraba en ese momento en una circunstancia inusual, enfrentando un gigante inusual, en una batalla inusual. Me imagino que él decía, yo soy un chico de batalla, de bregar con ovejas, no un guerrero. Pero dice la palabra que cuando él llegó a ese lugar, él escuchó la voz desafiante de su enemigo, o del enemigo de Israel, que era un gigante llamado Goliat, y que él decía palabras denigrantes y desafiaba al escuadrón de Israel, diciendo, ¿quién se va a atrever a pelear contra mí? O venga el que me quiere enfrentar y yo lo voy a destruir en un día. Dice la palabra que cuando David escuchó esas palabras lo desafiaron, lo inquietaron. En otra palabra, el pleito no era con David, era contra Dios y su escuadrón. Pero la misma unción que cargaba David hizo que él se empezara a inquietar ya por las cosas concernientes a Dios. A veces nosotros estamos peleando batalla que ni siquiera nosotros la desafiamos, ni siquiera son batalla nuestra, ni siquiera la provocamos. Nos encontramos peleando con enemigos inusuales y diciendo, yo no busqué esta batalla, yo siempre estoy en mi lugar. Yo respeto a todo el mundo. ¿De dónde salió ese enemigo? ¿Por qué esta persona se ha levantado contra mí? Son batallas inusuales que tú en ningún momento la buscaste ni la provocaste. Pero son batallas estratégicamente preparadas para exponer lo que Dios ha depositado en ti. El potencial de David no se vio expuesto en su totalidad en su trabajo ordinario de cuidar ovejas. El potencial de David se vio expuesto en el candor de la batalla. Porque el candor de la batalla le hizo a él recordar y decir, yo cuando venía un oso lo mataba. Cuando venía un león también lo mataba. ¿Quién se cree ese incircunciso que es para desafiar al escuadrón de Jehová? En otras palabras, David, en ese momento cuando se encontró en la batalla, él descubrió que él no era un cuidador, un pastor de oveja usual, sino una persona inusual que tenía otros talentos y habilidades. Aparte de cuidar ovejas, él ya era un guerrero, porque él enfrentaba animales salvajes y lo vencía. En otras palabras, David estaba ungido y no se había dado cuenta hasta encontrarse en el candor de la batalla. Yo quiero decirte hoy, no sé qué batalla estás lidiando, pero quiero decirte que el motivo por el que estás dentro de esa batalla es porque tú has sido ungido y no te has dado cuenta. Te encuentras enfrentando enemigos inusuales, te encuentras enfrentando situaciones inusuales y dices, Señor, esto no se parece a lo que tú me hablaste. Hey, Shama Raba, a veces lo que nosotros estamos mirando es tan contrario a lo que Dios ha hablado. A veces Dios nos ha prometido que nos manda a un lugar, que nos pone en lugares espaciosos, en lugares de gobierno, y nos encontramos lidiando con situaciones tan bajas que nos hace cuestionar, Señor, ¿y la palabra que tú hablaste? Me imagino que David en algún momento dice, ¿y la unción que puso aquel profeta sobre mi vida? ¿Dónde quedó cada palabra profética que ese hombre ministró sobre mí? ¿Por qué yo me encuentro bajo la misma circunstancia y ahora enfrentando una batalla que yo ni siquiera busqué ni provoqué? Qué difícil es cuando tú estás ungido y te encuentras trabajando por debajo de tu potencial. Hay personas que me están escuchando en esta hora que se encuentran trabajando en lugares que están por debajo de su potencial. Qué difícil es cuando la vergüenza te inunda, toma control de tu vida y tú dices, yo temo demostrarle a los demás lo que Dios ha depositado en mí, porque voy a ser objeto de burla. Mis compañeros se van a burlar, van a decir, si él sabe tanto, si ella sabe tanto, si él está tan ungido, que él busca trabajando aquí conmigo. Si yo le digo lo que yo cargo en el mundo espiritual, se van a burlar de mí, porque yo en este momento me encuentro haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Te quiero decir que el hecho de que tú te encuentres apacentando ovejas no significa que no hay un rey dentro de ti, que no hay una reina dentro de ti, que no hay una princesa dentro de ti, que no hay una mujer de gobierno, una profeta, una ministro dentro de ti. El lugar donde tú te encuentras no es tu lugar de destino. Estás siendo posicionado, empoderado por Dios para recibir lo que Dios ha dicho que vas a recibir. Algo que me encantó de la historia de David también es que otros conocían del potencial de David, pero él mismo ignoraba su potencial. La Biblia nos cuenta
que en 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, que el rey Saúl, el rey de Israel en aquel entonces, estaba buscando un hombre que le tocara el arpa. Y uno de sus criados dijo: yo conozco un hijo de un señor que vive en las montañas, y ese hijo de él es un hombre guapo, una persona ungida, que toca el arpa como nadie. Y mencionó una serie de talentos que yo digo, ¿cómo ese señor sabía tanto acerca de David? Habilidades y talentos que quizás David desconocía. A veces el enemigo sabe más lo que nosotros portamos que nosotros mismos. A veces ya el infierno ha oído mencionar tu nombre, ya los demonios te temen, se someten frente a tu presencia y todavía tú desconoces lo que cargas. A veces tus compañeros de trabajo te están observando y están diciendo: wow, ella tiene tanto talento, tanta habilidad que él busca o que ella busca trabajando aquí conmigo, y nosotros desconocemos lo que cargamos. Porque dejamos que nuestra circunstancia, lo que nuestros ojos están viendo en ese momento, nos engañen acerca de lo que realmente nosotros estamos portando. Tú estás portando gloria, grandeza, poder, unción. Y el enemigo te ha hecho creer que tú no eres nadie. Te ha hecho creer que el lugar donde te encuentras es tu lugar de destino. Te ha hecho creer que tú nunca saldrás de donde estás. Voces que te ministran diciendo: tu abuela murió haciendo esto, tú morirás haciendo esto también. Eso es lo que tu familia ha hecho toda la vida. Eso es lo que tú conoces, tú no sabes hacer otra cosa. Tú toda la vida has sentado oveja, tú toda la vida has trabajado en este tipo de negocio. Quiero decirte, estás ungida, ungido, no te has dado cuenta. No permita que tu situación, tu circunstancia te limiten, te encierren, te lleven a pensar fuera del propósito de Dios para tu vida. Abre tu mente, renuévala a lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios ha depositado poder y propósito en ti para algo. La Biblia también nos dice que David tuvo que salir de su zona de confort para descubrir su potencial. Si supieras lo que voy a decir ahora, empezarás a adorar, a brincar, a dar saltos en adelanto, porque el que estés ungido va a requerir que salgas de tu zona de confort. Por eso has tenido que salir de donde te encuentras. Por eso te encuentras en una situación tan incómoda, difícil, que dices: Señor, qué difícil ha sido, qué mal me siento donde estoy. Estoy incómodo, no tengo paz, no tengo felicidad, porque estar ungido va a requerir el que nos movamos, el que Dios nos ponga en un lugar de incomodidad para que aprendamos a volar. Cuando las águilas babies, las madres quieren que ellas aprendan a volar, ellas lo que hacen es que la toman en su pico y luego la llevan a un lugar bien alto y la sueltan desde las alturas. Y cuando esas aguilitas pequeñitas se ven en esa situación de disconfort, de incomodidad, empiezan a desarrollar los talentos y las habilidades para la cual nacieron. Este lugar donde te encuentras disconfort no es tu final. Dios no te llevó ahí para avergonzarte ni para matarte. Es tu lugar de aprendizaje, de entrenamiento para que despegue. Dios te está enseñando a volar. Te está exponiendo al candor de la batalla, al igual que David, para que descubra los talentos y habilidades que Él depositó en ti. Es para su gloria. Realmente quiero seguir hablándole de la parte final de este tema, que está muy interesante y sé que va a cambiar tu vida y va a producir rompimiento en el nombre de Jesús. Pero debo irme. Busquen la próxima sección de este programa y le estaré hablando acerca de la segunda parte. Dios le bendiga, Dios le guarde, y tú naciste para algo más de lo que estás haciendo en este momento. Dios te bendiga.